Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Está saludando a mi hermano. Es una alegría, es un gozo estar de nuevo por estos medios y poder transmitir la palabra de Dios. Esperamos que Dios se agrade de esto que estamos haciendo y que nos dé la gracia para poder comunicar. También queremos pedirle a usted que durante este tiempo preste un poco de atención, si no es mucho pedirle, yo sé, es muy preciosa su atención, y que podamos juntos hacer este viaje durante esta hora. Tengo algo en mi corazón y tengo la osadía de pedirle que me acompañe para que podamos juntos conocer cuál es el propósito por el cual Dios, bendito de gloria, envía estos pensamientos. Soy de los que creen que en este tiempo Dios, nuestro Dios, está enviando su palabra con más efusión. Creo que Dios nos está visitando desde lo alto con premura, como Él siempre lo ha hecho. Es hermoso ver cómo Él en todos los tiempos, en todas las temporadas, las estaciones, Él ha estado presente. Él ha estado con nosotros, Él ha sido nuestro guía a través de los tiempos. Él dejó la luna, el sol, las estrellas y todo. Uno para alumbrar, otro para establecer tiempos, sazones, temporadas. Sin embargo, Él siempre ha estado presente. Y esto es tan maravilloso, porque quizás nosotros en este año 2021 y el que pasó, precisemos de Él, no tanto quizá, desafortunadamente, no tanto porque anhelemos su presencia, y esto es muy duro decirlo, sino porque hay necesidades, y nosotros, conforme a nuestra necesidad, así se torna nuestro clamor. A veces peticiones como, ay Señor, líbrame. Ay Padre, guárdame. Y Él en su misericordia lo hace. No lo merecemos, pero Él tan hermoso lo hace. Es que Dios es bueno. Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Precioso el Señor. Una palabra de oración, si me lo permite, acompáñeme. Padre, gracias por este tiempo. Bendice a nuestros hermanos que están escuchando. Ten misericordia de mí, Señor. Permite que mi mente con claridad pueda, Señor, transmitir tu pensamiento para edificar en esta hora. Gracias, Señor. Bendecimos al apóstol que nos cubre. Te pedimos por su vida, por su salud, por su bienestar y por la claridad en su mente, Señor, para que tú lo guardes y lo bendigas, ya que Él nos ha bendecido a través de muchos años. Pero guárdalo, te suplicamos a Él y a su familia y a todos los ministros que están, Señor, en servicio, Padre amado, en tu obra que no ha cesado ni cesará. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero empezar porque tengo algunos pensamientos que a veces están disgregados, pensamientos que pocas veces se llevan al papel,
a la tinta. Y es en realidad necesario tomar nota de estas cosas. Recuerdo bien, el libro no lo recuerdo, no sé si es Crónicas o Números, por ahí está, pero le decía Dios, Jehová el Padre a Israel, que cada rey, cuando el rey tomara posesión, le decía, tendrá un libro con él. Y este libro, dice, será para escribir todos los días, la palabra de Dios. O sea, leía los rollos y escribía. Escribía sus hechos también. Yo creo que para nosotros eso sería formidable. Cuando se tiene un plan que se proyecta más allá de la vida común que nosotros tenemos. El afán de esto, y yo sé que Dios así lo hacía, era con el afán de despertar conciencia para que Él mismo viera sus hechos al final del día. Le recomendaba no tener muchas mujeres, le recomendaba no tener caballos, pero lo que me llama la atención es el libro. Él le llama el libro de las memorias. Escribirá en un libro todo lo que hace a diario y escribirá la palabra de Dios en repetición. Era hermoso eso. Y cuando nosotros hoy en día estamos viviendo en este tiempo de enfermedades, tiempo de zozobra, de mucha inquietud, esto aunado a la escasez, esto aunado a la incertidumbre, y como bien dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, están los vivos que siempre andan haciendo su agosto, pero que en este orden de cosas son necesarios, son muy necesarios, hermano. Alguno que me está oyendo dirá, pero ¿cómo va a ser necesario tal personaje si está causando daño, está haciendo esto? Fíjese que sí, son necesarios. A veces el dolor en nosotros, por ejemplo, no nos gusta, pero es una señal, algo nos está avisando. Hay cosas, por ejemplo, la mosca tiene un propósito, los insectos, los microbios, los virus, las bacterias, todo tiene su propósito, absolutamente todo. Yo me asombré cuando me enteré que en mis cejas, a veces en el bigote, cuando es tupido ahí, y en la piel de uno, viven cientos de miles de insectos, pero son microscópicos, se llaman ácaros, y estos se alimentan de la piel vieja. Y dice que la piel se cambia cada cierto tiempo, no sé si cada mes. Entonces cambiamos de vestido. Y esos insectos, su labor es comerse esas cosas, esos desechos. Hay muchas cosas en la vida que para nosotros no tienen ningún propósito. Sin embargo, tienen mucho beneficio para nosotros. Dios es sabio y Él lo creó todo, absolutamente todo, con un propósito. Sí, y es para el beneficio nuestro. Y quiere Dios que aprendamos de ello y saquemos ejemplo para que aprendamos a vivir sobre esta tierra. Sí, yo quiero platicarle un poco acerca de, pues como siempre lo hacemos y recurrimos a él, a Israel. Pero hablando de Israel, de una forma saludable, vamos a decirlo así. De una manera en la cual Dios, nuestro Dios, nos dejó a ese bendito pueblo como ejemplo,
Con Él empezó a trabajar en el principio. Y con Él terminará en la gran tribulación. Él trabajará con ellos. Ellos volverán a activar. Precioso es Dios que no abandona a su pueblo, a su gente, a los suyos. Bendito sea el Señor. Hoy nosotros tenemos a nuestro favor toda esa gama de historias, de relatos desafortunados para los que ya lo vivieron y a veces mal aprovechados por nosotros. Porque si nosotros, que no siendo el árbol natural, fuimos injertados contra la naturaleza en el árbol natural, dice la palabra, entonces para nosotros tampoco habrá perdón ni soslayo en el pecado en la vida diaria, porque si Él no perdonó al árbol natural, dice, ¿cómo va a perdonar a las ramas secas? No, Él no lo va a hacer así. Entonces es aquí donde yo quiero empezar a conversar con usted. Siempre he tenido este pensamiento, como usted también tendrá los suyos. Siempre me he preguntado a mí mismo, y me lo he contestado ya también, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? Y no lo digo con alevosía, Dios conoce mi corazón, de que es un ejemplo. ¿Por qué Dios? Si Él quería salvarnos y quiere salvarnos, nos va a salvar, nos ha salvado. Si quiere purificarnos, si quiere limpiarnos, nos mandó a este basurero, nos mandó a este mundo, a este lastre. Es un poco incongruente a la razón humana, pero al pensamiento divino es perfección, porque no es una idea de hombre. Entonces lo que a mí me corresponde es aprender, averiguar qué hago en esta tierra, por qué vine aquí, cuál es el propósito, cómo voy a salir de aquí, cuál es mi destino, tengo un futuro, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y Dios, que es tan bueno, tan hermoso, que nos hizo seres pensantes, inteligentes, Él nos llama la corona de la creación, imagínense. Entonces, entendemos cómo Él envió a su Hijo amado a esta tierra y lo envió con un propósito, y el propósito es venir a rescatarnos. Pero para eso no vino Él con un ejército, no vino Él como un superhombre, todo lo contrario. Él vino como uno de nosotros, sin ninguna ventaja frente a la humanidad. Precioso esto. Entonces, Él vino a vencer el pecado en la carne, dice. Él le infligió la derrota más grande, porque dice la Escritura que desde Adán hasta Moisés no se condenaba el pecado. Mire qué terrible eso. Pero de Moisés hasta acá vino la ley hasta Jerusalén, hasta Cristo, hasta Jesús. Vino la ley, fue dada la ley. Pero la ley, dice claramente la palabra, fue dada a un pueblo rebelde, cuya rebelión precisamente no le iba a permitir cumplir ese mandato. Pero, ¿por qué Dios hizo eso? Porque Él lo conoce todo. Porque Él nos conoce desde antes de nacer, sabe de lo que somos capaces. Lo que sucede es que Él nos da oportunidad.
Fíjese que me asombra cuando él llama a los discípulos, a los 12 apóstoles con los que trabajó el Hijo aquí en la tierra. Y después de trabajar con ellos y estar un tiempo con ellos, les dice, ¿no los llamé yo a ustedes? ¿No fui acaso yo quien los nombró a ustedes? A pesar de que yo sé que uno de ustedes es diablo. Imagínense, eso ya era suficiente para que aquel malo se arrepintiera, para que cambiara su actitud, su manera de vivir y dijera, la muerte me está acechando, ya me están avisando. Pero no. Él continuó en su camino. Él continuó haciendo lo que él quería. Y es que en realidad, tal pareciera que aquellos que ya nacieron para hacer ciertas cosas ya no se van a mover de ahí. Y sin embargo, la misericordia de Dios llega a sus vidas. Y esto es para que no haya excusa de nadie delante de Dios en aquel tiempo. Para que nadie diga, es que de mí no se apiadaron. A mí no me dijeron nada, yo no supe. No. Es para que nadie se jacte en su presencia, dice la palabra. Precioso. Entonces, quiero llevarlo a Deuteronomio capítulo 8. Muy conocido. Usted se lo va a disfrutar, le prometo. Si le gusta la palabra de Dios, usted se lo va a disfrutar. Y en el capítulo 8 voy a leer algunos versos, porque quisiera afectar de alguna manera con mis dichos ese microcosmos llamado hogar, que está teniendo mucho asedio. Los hogares están siendo asediados. Se está declarando clara y definidamente que el hogar hay que dispersarlo, que lo que es familia hay que hacerlo desaparecer. Yo digo que piensen como gusten. La respuesta que yo les doy es la que Jesús le dio a aquel hombre llamado Saulo cuando lo perseguía a la iglesia. Y el Señor le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que no van a estar peleando contra lo que yo creo, contra lo que yo pienso, contra lo que yo soy, en lo absoluto. Estarán tocando los dichos de Dios, estarán adversando al que les dio la vida. Así de fácil. Y con Él se la tendrán que ver. Y como Él no está dormido, porque Él es el dueño de esta tierra. Déjeme informarle y recordarle que Él es el dueño de esta tierra. Si a alguno no le gusta cómo está, es porque esta humanidad, desde que se inició hace 6,000 años, ha sido de las peores humanidades que han habido, porque en estos 6,000 años hemos destruido el sistema, el ecosistema. Hemos causado un daño espantoso. Pero yo no voy a molestar al hombre, él que se quede con sus ideas y con sus cosas. Sí, yo sé en quién he confiado y quién es mi Dios. Pero leamos acá. Yo quiero llevar al 8 de Deuteronomio, del 1 en adelante. Mire cómo dice, qué precioso. Dice, cuidaréis de cumplir todo mandamiento que yo les ordeno hoy, a fin de que vivan y que se multipliquen y entren a poseer la tierra que prometió Jehová con juramento a sus padres. Fíjese bien, fijémonos bien por favor. Él está diciendo aquí que la vida que ellos van a encontrar está escondida en cumplir sus mandamientos. El que cumpla mis mandamientos, dice él, ese va a vivir. Entonces, ¿a dónde los lleva? Los va a meter a un desierto. Leamos el verso 2. Y te vas a acordar de todo el camino por donde te hizo andar Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, a fin, dice, ¿para qué te metió ahí? Dice, a fin de humillarte. 1, 2, y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para humillarte, para probarte
y para saber lo que había en tu corazón, si ibas a guardar sus mandamientos o no. Qué tremendo. Por eso te afligió. Mire. Quiero seguir leyendo, pero quiero aplicar esto de manera rápida, sí. Porque esto sucedió en el pasado. Pero recordemos bien que no hay presente sin pasado. Entonces, Él está diciendo ahí a su pueblo consignas divinas que rigen para hoy en día. Porque hoy en día es exactamente lo mismo. No estoy diciendo que la ley sigue vigente. La ley literalmente no, pero la ley sigue vigente. Porque el Señor bendito la vino a cumplir y está redimida. Si usted me dice que la ley ya se cumplió, tráigame usted el amor que usted siente por su prójimo. Y entonces yo le diré que ya no existe. Pero dejemos eso. Entonces, hoy en día estamos teniendo todo tipo de situaciones. Es cierto, algunos incluso han fallecido. Yo oí que están pidiendo oración por un apóstol. Y cuando empiezo a indagar, me dice, no es uno, son varios. Ay, Dios mío. Y pastores, me dice. Y hay algunos que ya se fueron. Ay, Padre bendito. Entonces se puede preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios entonces? ¿Se olvidó Dios de nosotros? Fíjese que no. Pero como aquí dice que Él metió a Israel al pueblo, al desierto, para probarlo y para humillarlo, para ver si habría de cumplir, para probarlo a ver si iba a cumplir sus mandamientos. Él les dio promesa, Él les dio todo, incluso les dijo que su vestido nunca se había envejecido, ni se había cortado. Veamos el 2. Te acordarás de todo el camino por donde te hizo andar Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, a fin de humillarte y de probarte para que saber lo que había en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre. Mire, hermano, no debemos nosotros. Yo sé, usted probablemente diga así, como usted no está sufriendo como yo. Pero es que, hermano, a cada uno nos trata a Dios en nuestro nivel. Sí. Y aquel que no lo han tratado, lo peor que le puede pasar es que no lo han tratado. Lo están dejando que siga. Porque lo van a tratar, no puede escaparse. No, a menos que no sea hijo. Porque si no es hijo, lo van a dejar que siga con su cantaleta, que siga con su vida, con su obra, con su vida, como es, y piensa que va bien. A ver cómo nos toca al final del camino. Ya. Entonces dice, te dio a comer el maná que tú no habías conocido, ni lo conocieron tus padres, para hacerte saber que no tan solo de pan vive el hombre, sino que vive también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es bien tremendo. Porque, le repito, si lo aplicamos al día presente, que es lo que a mí me inquieta hasta hoy, es verdaderamente trágico el que nosotros estemos pasando cosas y pensando que Dios se descuidó de nosotros. Pensando que Dios no tiene cuidado de nosotros, o que se olvidó de nosotros, o que Dios no hace. Esto es lo que yo quiero platicarle. El pueblo de Dios seguía presentando sus ofrendas, sus holocaustos, sus sacrificios. Él seguía fijo en lo que aprendió a hacer. Igual que hoy en día. Hemos aprendido a cantar, hemos aprendido a ir a hacer culto, hemos aprendido todo lo hemos aprendido, lo sabemos muy bien y damos por hecho que con haber hecho algo estamos ya complaciendo a Dios.
Esto no es, eso es nada más lejos de la verdad que eso. Porque nos han leudado muy bien la religión anterior, la que teníamos antes nos leudó. Y nos hizo creer que con una oración súbita, que con cualquier cosita, de la misma manera que poníamos una candela, de la misma manera que poníamos una veladora, o quemábamos incienso, o nos persinábamos delante de cualquier imagen, ya estaba todo arreglado. No es así. Por supuesto que no es así. Tal vez no hagamos tantas cosas, pero le obedezcamos. Y eso es la base. Óigalo bien, por favor. Porque entre la obediencia y la desobediencia, Él va a tratar con misericordia al obediente. Al desobediente, mire hermano, aparte de que aquí le va a caer, allá también le va a caer. Esto no es porque yo esté queriendo que le vaya mal a la gente, que no solo le va mal aquí, imagínese usted, sufrir aquí y ir a sufrir allá, como que no rima, ¿no? No tiene cuenta eso. Pero es que Dios ya dejó todo establecido. Me corresponde a mí entonces obedecer. ¿Por qué voy a buscar a Dios cuando ya tengo el problema? Es lo que hemos estado conversando. Fíjese que me asombra aquel momento en el cual aquel discípulo que se salvó de milagro, se salvó porque casi apostata con todo y se va al mundo. Se hubiera ido juntamente con Judas, aunque no se hubiera matado. Pero el Señor le tuvo que decir, porque vistes, creístes. ¿Cuánta gente necesita mirar para creer? Repito, ¿cuántas personas necesitan mirar para creer? ¿Cuántos no han estado al borde de la muerte para llegar a entender que esto es serio? No hay nada que espante tanto al hombre como la muerte. Yo creo sin ánimo de ufanarme, porque yo también estoy en los mismos negocios. Yo no soy un superhombre, es que usted es pastor. Si se imaginara los problemones que uno lleva como pastor. Pero esos son alegres porque yo sé en mano de quién estoy y sé quién me llamó. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Yo sé que con Él no hay problema, que venga lo que venga. Pero si Él no está conmigo, entonces sí me tengo que poner a temblar en mis pantalones. Eso sí. Pero no dice el Señor, óigate Jehová, que tu oración llegue a su presencia cuando estés en angustia. ¿No es acaso Él el que dijo, óigate Jehová en el día de la angustia? Pero a ese que le va a oír en el día de la angustia, la voz que subió pidiendo auxilio es la misma voz que todos los días sube, todos los días, estando bien, estando alegre, sano, triste, con dinero, sin dinero, en todo tiempo, bendito sea Jehová. Lo que pasa muchas veces, hermano, es que el orgullo, perdóneme, si quiere me pongo de ejemplo, pues, mi orgullo no me permite gozar de la gracia de Dios, el no humillarme, eso es duro. El domingo nos habló aquí el Señor de manera tajante. ¡Qué duro! Un día escuché al apóstol Isauro Bielman del Salvador, hermano, una anécdota que él contó y se refirió a Job. ¡Qué terrible, hermano! ¿Sabe qué dijo él? Habló de Job, como Job, él pensaba que él era buena gente. Él decía, si yo miro a un pobre, me quito la camisa y se la doy. Era como los que dicen en el mundo, yo me quito la camisa por un buen amigo. Y para ellos eso es ser buena gente. Eso no hay más lejos de la verdad que eso, hermano. Pero Dios, con ese su siervo, hermano, que lo amaba. Imagínese que Dios lo daba por bueno y lo defendió ante el agresor, ante el enemigo de nuestras almas. Pero lo tuvo que tratar.
Porque él caminaba por una banqueta, era tan respetable el hombre, hermano. Caminaba por un lado de la calle y los que venían así de en contra se tenían que quitar del camino y hacerse a un lado para que él pasara, hermano, con aquella reverencia. Era un hombre, hermano, de un talante grande. Y todos los días hacía sacrificio a Dios por sus hijos. Como dice mi hermano Isauro, tan precioso, eso me gusta. Él era un hombre que lavaba sus pies en la leche. Con leche se lavaba los pies el hombre. Un hombre de una altura terrible. Y cómo tratarlo, cómo hablarle a su corazón. ¿Quién se ponía a poner enfrente de él para decirle estás haciendo mal? Solo Dios podía tratar su vida. A ese hombre que se lavaba los pies con leche había que traerlo a rastras. Había que traerlo a que besara el suelo para que quitara su ignorancia, para que supiera que Jehová es correcto, que Él es el único recto. Y bendito sea Dios, el fin de Él. Nosotros lo podemos ver, aunque sus palabras ya al final de eso dicen, perdóname Señor, yo hablaba como un mulo, no entendía, hablaba cosas que no conozco. Perdóname, mejor habla tú y te voy a obedecer yo. Te voy a escuchar yo, Señor. Perdóname. ¡Qué tremendo! Un hombre como Saúl, hermano, que fue nombrado por el Dios de gloria, que fue llamado por él y al final de cuentas termina siendo un rebelde y Dios lo abandona. Un Elí, hermano, que es colocado como el sacerdote en Israel, me parece que era el primero, hermano, y termina haciendo insolencias, rebeldías ante Dios y piensa que Dios, como es el sacerdote, le va a tolerar. No, no y no. Dios, dice la palabra, que va a morar con el sencillo, con el humilde de corazón, que teme a su palabra. Ahí dice que va a morar Él delante de Él. Mire qué hermoso eso, precioso. Usted que está oyendo, consuele su corazón. Si usted se está consagrando, espero que así sea. Su sacrificio no ha sido en vano. Su cuerpo quizá ha sido mermado, quizá ha sido avergonzado. Tal vez ha perdido su trabajo, tal vez le ha caído por aquí, por allá, pero está vivo. No ha dejado de comer un solo día. Dios le ha proveído sus zapatos, sus necesidades, hermano. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Muera o no muera, usted pertenece a Él. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos ser parte de la zozobra, ser parte de la confusión reinante en este mundo ahorita, hermano. Donde los mercaderes, dice la Biblia, los reyes y los príncipes de este mundo, los grandes benefactores, los grandes, óigase bien, filántropos, son los dueños del mundo, los buenas gentes. Son los que están diciendo, y va a venir otra pandemia más dura, prepárense. Y va a venir esto, y va a venir el otro. Dios, Jehová, está en su trono y se reirá en la cara de ellos, dice la palabra de Dios. Dios se reirá en sus caras, dice la palabra de Dios, que ya olvidaron a Babel cuando él descendió y confundió sus lenguas. Es que de Dios nadie se burla. Si esto continúa, si esto sigue, si esto ha sucedido, no es porque Dios se quedó dormido, no es porque Dios se descuidó, no es porque Dios está enojado con nosotros. No, es que es parte del proceso y se tiene que cumplir. A los que nos corresponde consagrarnos a través de la obediencia y la fe, es a nosotros. Yo le estoy hablando palabras de cordura, de manera que nosotros comprendamos y no le echemos despropósito a Dios en todo lo que está sucediendo. Aleluya, sí, ahí tenemos hablar al corazón. Ahí le voy a hablar de amor. ¿Por qué no dice, la voy a llevar al tercer cielo? Y ahí vamos a platicar mientras nos tomamos un cafecito para ver cómo se arregla. No, no y no. La voy a llevar al desierto. ¿Por qué? Porque no ha querido vivir como yo le digo. Porque habla de una manera, pero actúa de otra manera.
No han pensado exactamente si se mueren el día de hoy, ¿a dónde va? Y todo lo que hizo. Si nosotros a veces decimos que la persona que hace mandas, que camina de rodillas, que se hace esto, que pone candelas, que aquí, que allá y todo, y decimos, pobrecito, ¿a dónde va? Porque cuando se muere dicen, descansa en paz. Ay, 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 descansa en paz ¿de qué? Yo le he dicho a usted de los artistas famosos que han muerto, un señor que se llamaba Juan Gabriel, que toda su vida vivió con una vida pero muy terrible según la noticia. Yo no lo conozco, ni lo conocí ni quería conocerlo, pero decía él en sus canciones que él no nació para amar, que él no nació para ser feliz, que es una desventura, y se murió, y dicen que está en el cielo cantándole al Señor. Había una señora morenita que decía azúcar, no me recuerdo su nombre ahorita, y ella se murió y dicen que está cantando salsa allá en el cielo. No sé de quién se quieren burlar ni a quién quieren engañar, pero nosotros sabemos que eso es mentira, porque si se murió y no tuvo a Cristo Jesús en su corazón, se fue para abajo, así de fácil, no hay para dónde. Aleluya. Así que Dios dice, mire hermano, Dios tenga misericordia, no solo de los que están mal, sino de los que pretendemos estar bien. Porque que nadie se confíe, pero estas cosas hay que decirlas. Yo veo a mi pastor, ha tenido que hacer unas prédicas que debieron haber sido dadas, según mi criterio, por un maestro. Pero como no hay nadie que las diga, y son comprometedoras, pero hay que decirlas, hay que hablarlas. Y a mí me gusta. No es el primero que es desechado, Pablo lo fue. Todos los que hablaron la verdad fueron desechados. El mismo Jesús, él fue probado hasta lo sumo, con la misma palabra, con sus dichos. Con la palabra que él hablaba, con esa lo querían fundir. ¿Sí? Pero dejemos eso y sigamos acá. Entonces, ¿por qué para hablarle de amor la lleva al desierto? ¿Por qué no la llevó a un hotel como hacemos los retiros, como se hacían los retiros, 5 estrellas? Que tenga piscina, que esté cerca a Disneylandia, la Torre de la Libertad. ¿Dónde quedó todo eso? Si el fin fuera ahorita, ¿en dónde quedó toda esa fanfarria? No estoy en contra de eso, pero ¿cuál es el propósito? A ver, cuando hacemos un retiro, hermano, en medio del desierto, sin nada más que una garrafa de agua y el sándwich que lleves en tu bolsa, para ir a oír la palabra de Dios, para ir a consagrarnos verdaderamente. Mire esto, Dios le dijo a Israel, te hice pasar esos 40 años para probarte. Pero mire lo que le dice un capítulo anterior, en el capítulo 7 y el verso 22. Mire lo que le dice. Esto es terrible. 6, me pasé. Capítulo 7 y el verso 22. Vamos a leer el verso 19 en adelante. El que me interesa es el 22. Mire bien, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y de las maravillas y de la mano fuerte y del brazo extendido con que te sacó Jehová tu Dios, del mismo modo hará Jehová tu Dios con todos los pueblos por cuya causa tú tienes temor. Esta promesa es terrible. Ya te mostré, Israel, como hice con Egipto. De Egipto no quedó nada, nada, quedó arrasado. Por librarte a ti, mi hijo amado. Y con los que vas a enfrentar en el desierto, con ellos, todos ellos, voy a hacer lo mismo que hice con aquellos de allá. ¿Era eso suficiente o no para creerle a Dios? Yo creo que sí. Claro que sí. Pero miren la premisa. De las grandes pruebas que vieron tus ojos, verso 19. Y de las señales y de las maravillas y de la mano fuerte del brazo extendido con que te sacó Jehová tu Dios, del mismo modo hará Jehová tu Dios con todos los pueblos
por cuyas causas tú tienes temor, porque tenían miedo al entrar a Canaán. Tenían miedo al desierto, quiero decir. Además, Jehová enviará al avispón entre ellos hasta que perezcan los que queden y se hubieran escondido. Una cosa quiero aclarar, es la entrada a Canaán. Es antes de entrar a Canaán. No es el desierto, ya los pasó el desierto. Ahora, veamos bien, esto tiene que estar claro. Verso 21, no te espantes de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible. Verso 22, mire lo que le dice. Y Jehová tu Dios quitará estas naciones, quitará estas gentes de ti, delante de ti, poco a poco. ¿Usted tiene Biblia y está leyendo? Deuteronomio 7:22. Y Jehová tu Dios quitará de delante de ti, el Señor tu Dios irá expulsando a estas gentes, a esas naciones que te salgan al paso. Las irá expulsando de paso a paso. No las terminará de una vez, no las podrás acabar luego, para que no seas tú presa fácil de las bestias que viven en esos lugares, para que no se multipliquen e invadan tu territorio. Aquí le quiero decir algo muy tremendo. Estas dicen, no obstante, Jehová tu Dios las entregará delante de ti y las llenará de grande consternación hasta que sean destruidas. Entregará también sus reyes en tu mano y tú destruirás su nombre de debajo de los cielos. No podrá parar hombre alguno delante de ti hasta que los hayas destruido. Destruirás las esculturas de sus dioses y las quemarás a fuego. No codiciarás la plata ni el oro que hubiere sobre ellas, ni las tomarás para ti, no sea que te sirva de lazo, porque esto es una abominación para Jehová tu Dios. No traigas pues las cosas abominables a tu casa, no sea que tú vengas a ser anatema, así como ella. Del todo lo detestarás y del todo abominarás, porque es maldito, es anatema. Qué terrible. Voy a analizar el verso 22, porque yo creo que tiene una importancia tremenda. Usted lo puede leer en su casa. Le dice el Señor: yo voy a ir exterminando, dice, a todas las naciones. Lo vas a hacer tú, pero yo voy a estar contigo para que lo hagas. Le dice, y las vas a ir exterminando todas, pero no lo vas a hacer de un solo golpe. No, lo irás haciendo poco a poco. Esto es una lección terrible para nosotros que escaseamos en la paciencia. Y esto es lo que nos hace mentirnos a nosotros y hacernos ver, hacernos pensar que estamos bien. Pero tenemos miedos y son naturales los miedos. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos acusa que no estamos bien ante Dios. Cuando el pueblo de Dios no está satisfaciendo a Dios con sus hechos, definitivamente el miedo es el primero que viene a albergarse a su alma, a su corazón. Ese miedo es natural. ¿Por qué? Porque tiene miedo, hay incertidumbre, no sabe a dónde va a ir, no sabe cuál va a ser su destino si parte en este momento. Porque todavía no puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque no hay aquella seguridad. Entonces Dios le dice, aquí le dice, voy a ir quitando las bestias, las fieras del campo. Hermano, estos se identifican en algunos lugares en la Biblia como demonios, como espíritus inmundos. Recordemos bien aquel espíritu inmundo, dice, que fue echado de la vida de aquel hombre y que fue echado y aquella casa quedó limpia, dice. Y este hombre, dice, se quedó arreglándose, limpiándose.
Eso es bonito, eso es hermoso. Pero el demonio se fue y dice que anduvo vagando por desiertos, por lugares áridos. Así dice la palabra. Buscando un lugar donde reposar. Hasta que un día se acuerda de su casa, dice. ¿Cuál es su casa? Dice. El cuerpo de la persona de donde lo expulsaron, de donde lo echaron. Y él dice, voy a regresar a mi casa, o sea, voy a regresar a ver cómo está ese fulano. Y cuando regresa, dice, encuentra aquella casa limpia, barrida, bien bonita. Esa es una persona que ha estado, hermano, dejando de hacer las cosas que hacía antes, dejando las cosas malas, muy bien, pero no se ha llenado de la presencia de Dios. Y nosotros fuimos creados para ser llenos, o nos llena una cosa o nos llena otra. Así que aquel hombre viene y encuentra aquella casa limpia y dice, aquí hay que hacer destrozos, fiesta, jolgorio para ellos, para los demonios, porque estaba vacía. Entonces Dios previene a Israel y le dice, hay muchas fieras en este lugar, pero yo no voy a exterminar a todas las naciones de este lugar, porque esos demonios tienen que buscar un lugar donde vivir. En cambio tú, en la obediencia, en lo que tú me obedezcas, por eso te voy a afligir, dice el Señor. Vas a entrar al desierto porque te voy a afligir, te voy a humillar. Y eso con el afán de probarte para ver si vas a cumplir mi palabra, si me vas a obedecer. Esto no es una deducción. Esto es una lógica en lo que respecta al Señor. Sí, porque nosotros, la Biblia nos dice claramente, nos dice que nosotros somos templo, somos morada. 1 Corintios 6:19. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Lo que el Señor le está diciendo ahí, según mi entender, es, hay muchos demonios, hay muchas fieras, y viven dentro de ellos. Entonces, yo los voy a ir eliminando poco a poco. Y tú vas a ir creciendo en obediencia, vas a ir creciendo en satisfacerme, dice el Señor. Mire qué terrible. Pero al no hacer eso, sus enemigos sobrevivieron, ¿sí? Y fueron, dice la palabra de Dios, como puyas para ellos, para el pueblo de Israel. Recordemos bien, cuando el Dios de gloria le dice a aquel rey llamado Saúl, primer rey de Israel, ve y extermina a Amalek, mata a los niños, mata a los ancianos, las mujeres, los de pecho, hombres, mujeres, todo lo eliminas, sus animales, todo lo exterminas. No quiero que quede nada, ni raíz, ni rama de esa nación. ¿Y qué hizo aquel hombre? Le preservó la vida al rey. Le preservó la vida al rey, guardó los animales, trajo el oro de allá, hermano, trajo las cosas que según él eran buenas. Y cuando viene Samuel y le dice, ¿es acaso mejor los sacrificios que la ofrenda, que la obediencia? Esa es la parte nuclear, diría, del centro, la parte central, la columna de esta plática de esta noche. ¿Es acaso que nosotros estemos haciendo todo tipo de cosas evangélicas que no le hallamos propósito y pensamos que porque las hacemos Dios está agradado y seguimos siendo desobedientes? Eso es como aquel que escribe con la mano, hermano, y con el codo borra lo que acaba de escribir. Decimos una cosa y caminamos de otra. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Porque ya no hay más tiempo, hermano bendito. El Señor de gloria le dijo a aquel hombre, porque vistes, creíste, pero más bienaventurados aquellos que sin ver creerán por esta palabra. Qué maravilloso, hermano y hermana. Qué legado más precioso de parte de Dios. Él va a ir exterminando a tus enemigos en la forma en que tú te entregues a Él. Pero Él no te va a quitar a tus enemigos si tú sigues con rebelión, porque seguimos siendo entonces casa del diablo. Uy, ya lo dije. En vez de ser habitación de Dios, somos morada de otra cosa.
No dijo Dios, no claramente lo dice él a grito, a pulmón abierto, hermano. Él dice, si tú estás en paz conmigo, dice Dios, yo voy a poner en paz a todos tus enemigos. Ese mismo Dios que probó a Israel allá, es el mismo Dios que sigue probando nuestras vidas, que sigue trabajando. No te preguntes, hermano, ay, me dio el COVID, ay, tengo esto, me dio el otro, me quitaron aquí, me pusieron allá. Mejor busquemos la voluntad de Dios. ¿No sigue siendo verdad esto? Para mí ha sido un axioma, dicen esos lingüistas de caché evangélicos. Un axioma, dice. ¿No sigue siendo verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, esas te van a ser añadidas. No se puede servir a Dios y a los demonios. No se debe ni funciona que yo tenga que ver con el mundo y con Dios. Esta es una definición clara. Porque, ¿y dónde la vamos a oír? ¿Dónde va a oír usted eso? ¿Dónde? ¿En el hospital? ¿Entre los amigos? ¿Entre las familias? ¿En dónde lo va a oír? Lo va a oír solamente que venga de la boca de Dios. Seamos por lo tanto humildes al llamado de Dios. Es Dios el bendito de gloria, el que ha hecho de nosotros un propósito. Entonces, si el tiempo está avanzando, nosotros no tenemos que ser como aquellos de Mateo 24:39. ¿Qué dice Mateo 24:39? Dice que ellos estaban bebiendo, bailando, paseándose, viviendo a sus anchas, recibiendo sus estímulos, gastando abiertamente por aquí, por allá, hermano, y no entendieron. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Hay algunas especulaciones de que los que le tocaban y le decían, Noé, te creemos, ábrenos la puerta. Noé les contestaba desde adentro, sí, ya sé que creen, pero de todas maneras se van a morir, porque yo no puedo abrir la puerta, Dios cerró la puerta y se llevó la llave. Hay quienes dicen que ellos fueron salvos y que de ahí mismo hasta los bautizaron y que los confirmaron. Solo falta que hicieran la primera comunión. Puras tortas y pan pintado, hermano, porque el hombre trata siempre de adornarse. Esa es la verdad. Con Dios cuentan los hechos, lo de hoy. ¿Quién soy? No quién finjo ser, no quién digo ser. Sí. A veces nos escondemos entre los hechos, hermano. Nos escondemos con una oración frágil, nos escondemos en la alabanza, nos escondemos en los dones, nos escondemos en el servicio. En muchos lugares en la iglesia estamos escondidos pensando que Dios está agradado de nosotros, pero si morimos en ese momento, ¿a dónde vamos? Entonces Dios está probando nuestras vidas. ¿Con qué afán? ¿Con qué propósito? Con el afán de ir quitándole todo el poder al enemigo, al diablo y a sus compinches hermanos que nos hostigan para que no tengan más poder sobre nosotros. Pero si nosotros, en vez, hermano bendito, de ir consagrándonos, obedeciéndole a Dios, hacemos una vida rutinaria, religiosa, no hay ninguna diferencia entonces entre el que no ha conocido a Dios y el que ha conocido a Dios. Claro que sí. En el hogar, como dije al principio, ya no pude entrar ahí, el microcosmos, hermano. Padres que viven a mansalva,
como ellos iban a la iglesia, como oran en la mañana, como ellos creen que eso les asegura un buen fin ante Dios. Tengamos cuidado, porque no tenemos, como lo he dicho en muchas veces, los padres el derecho de gastarnos la herencia de nuestros hijos. No. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que si yo no soy libre de todos los males que me atosigan, que me persiguen, entonces yo voy a heredar a mi descendencia, a mis hijos y a mis descendientes toda la maldad que mora en mí, la hipocresía, el orgullo, la falta de humildad. Todo eso se lo voy a heredar a mis descendientes. Eso fue lo que hizo Elí cuando le dijeron: Dios ha dicho que no serás más tú el encargado. Dios se ha proveído de un varón mejor que tú, que agrada a su corazón. Él es Dios, que haga como quiera. Solo de oír eso se le pone a uno la piel de gallina, hermano. Un Ezequías que llega al Señor y le dice: te vas a morir, ya estuvo. Se pone a jirimiquear, a chillar, hermano: no me quiero morir, mira que yo he hecho esto. Dios le dice: te voy a dar otro cupón de 15 años. ¿Para qué le dio ese cupón? Para arruinar su vida. Y arruinó su vida el hombre. Mejor se hubiera ido en el momento en que Dios le dijo: vámonos, vente conmigo, ya estuvo. Yo no sé si se salvó o se perdió, no lo dice la Escritura. Pero esto es horrible, amado hermano. Pero entre si se puede o no se puede, si se fue o no se fue, a dónde fue o con quién fue, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es poner mis barbas en remojo y aprender los ejemplos, hermano, porque el mismo Dios que actuó allá es el mismo Dios que está actuando ahora. Y déjeme decirle, tiene todo bajo control. Tiene todo bajo control. Mucha gente hoy está igual que Tomás. Como están viendo el SIDA, el virus, porque ahora es el SIDA ya es un catarro. El SIDA es como nada ahora. Ahora es el fulano el COVID. Y los expertos dicen: y viene otro más peor. Y viene otro peor. Y el que va a venir es más tremendo. Y el que ya está aquí, ya se cambió de forma y ya no les va a funcionar lo que hagan. Como que ellos ya saben, ¿verdad? Esos son de los cuales Dios se va a reír en su cara. Sí, los gusanos, dice la palabra, van a ser su tumba. Sí. Y a nosotros, dice la palabra de Dios, Dios nos llama a no ser incrédulos. Dice la palabra de Dios. Le dijo a aquel hombre: porque vistes, creíste. Hubo necesidad de que te encontraras con la verdad para que vieras, para que creyeras. ¿Cuántos años se ha estado trabajando? ¿Cuántos? Yo oigo al apóstol decir: en este año se hicieron tantos retiros, se predicaron tantas cosas, se tuvieron tantas entrevistas, se hizo hay récord de cosas. Todo está grabado. ¿Y qué tal los años anteriores? ¿Y qué hemos hecho con esa palabra? ¿Qué hemos hecho? Decir que hay con nosotros, en el ministerio donde yo estoy, ¿cómo fluye la palabra a usted? Son mares de palabra. Una revelación pero tremenda. ¿Y de qué sirve si sigo siendo el mismo tacuacín, el mismo zorro que antes fui? ¿Cuál es la diferencia entonces? Pero cuando viene el mal, entonces sí creo, entonces sí, Dios, te necesito, Dios bendito. Sí, no, yo sé que Dios existe y Él me va a ayudar porque soy su hijo. Como dicen los gringos, ¿really? ¿De veras crees eso? ¿Crees que con Dios se puede jugar y que Él va a estar cuando a ti se te dé la gana, cuando tú quieras, cuando a ti se te ponga? ¿De veras? No es así. No. Dios no es padre de rebeldes. Dios no complace deseos, dijo alguien, ni endereza jorobados. Dios no está para esas cosas. El Dios de gloria es un Dios de temor. Y le dijo a Israel: yo
yo te meto al desierto con un propósito. Si usted está pasando algún problema de salud, de vida, no le achaque a Dios despropósito. Todo lo contrario, hermano y hermana. Todo lo contrario, bendiga a Dios. Recordemos a Job. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Jehová. Porque tengo COVID no voy a bendecir a Jehová. Es que no puede usted. ¿Pero te preparaste antes de entrar ahí? Hay alguno, y con esto termino, de sus hijos, a quien Dios no haya probado. Yo conozco personas, y lo he dicho, y mi apóstol lo ha repetido también, que fueron sanados de cáncer. Le oí al apóstol Ríos recientemente en sus grabaciones que dejó. Sanos de cáncer en el infierno. ¿En el infierno? Como aquel rico y Lázaro. Murió el rico y murió Lázaro, y cuando ya estaba muerto se convierte en evangelista. Ay, Señor, dile a Lázaro que moje sus dedos, ven aquí, no se puede. Dile que no se puede. Entonces mándalo allá porque tengo otros hermanos y no quiero que vengan aquí. Racista, discriminatorio. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo que vaya al pueblo y le predique al pueblo y les diga dónde estoy yo para que no me sigan mis pasos? No, mi familia primero. Aún en el hoyo hay gente que ni siquiera en medio de la pandemia, en medio del azote, se arrepiente. Esa es la contextura humana. Desechemos eso, hermanos y hermanas. Yo los bendigo en esta hora, porque yo sé que hay pueblo entendido, hay mujeres de temor, hay hombres de Dios que habrán de oír y que habrán de tomar para sí esta reprensión. El entendido entenderá. Dice la Escritura, el que tiene oído para oír, que oiga. Que Dios los bendiga, que Dios fortalezca su fe y que la palabra no le sea de confusión, no le sea de lazo, sino que usted, en vez de eso, acepte la reprensión. El que es hijo es corregido. Dios los guarde, Dios los bendiga. Amén.